Buenas noches amigos de Diario La Unión y bienvenidos a una nueva entrega de Los Perfiles. En esta oportunidad estamos con la candidata del Partido Nacional, Carola Viaga. Buenas tardes, Carola Viaga. Un gusto estar acá y qué linda propuesta. Bueno. Lo felicito mucho. Vamos a empezar primero por los datos personales. El nombre completo María Carol Aviaga Martínez. Y fecha de nacimiento. 14/8/70. Y saquen ustedes conclusiones de cuántos años tengo. Acá en Minas. Acá en Minas, nací, sí, acá en Minas. Así que es la Vallejina. Serrana. Serrana. Y de la Valleja. Minuana. Carol, ¿a qué escuela fuiste? A la escuela 57 de Barriga Negra. Mis padres y toda mi familia es oriunda de Barriga Negra. Entonces, creo que enseguida que nací, mis padres volvieron al Pago y me crié allá. Fui a la escuela rural número 57 de Barriga Negra. ¿Tus padres se dedicaban? Mira, mi madre tenía 16 años cuando yo nací y mi padre tenía 20. Así que eran muy jovencitos, en una época que había mucha turbulencia en el país, no es como ahora. En esa época, en la década del 70, había una conmoción social por hechos que ya todos sabemos, que fueron previos a la dictadura, y mis padres estaban estudiando, y bueno, cuando yo llamé a la puerta de sus vidas, se casaron y se fueron a vivir a Barriga Negra. ¿Y se dedicaron a la agropecuaria? Y se dedicaron a trabajar en el campo, ¿no? Porque mis dos abuelos y todas nuestras familias estaban asentadas desde siempre en esta zona rural nuestra de La Valleja. Y bueno, y ahí empezaron a trabajar, apoyados por las familias, ¿no? Al principio, y empezaron a trabajar en el campo. ¿Cuántos hermanos son? Yo tengo dos hermanas más. Andrea, que tiene 2 años y medio menos que yo, y Nati, que tiene 14 años menos que yo. Es casi de la edad de mis hijos. Bien, ¿y cuántos hijos tenés? Tengo 2. Tengo a Camila, María Camila, que tiene ahora 30 años, y a Rodrigo Alejo, que ahora tiene 29 años. Muy bien. ¿Y después el liceo? El liceo lo hice acá, en el Eduardo Fabini, el liceo número 1. Fue una etapa muy, muy linda, pero sobre todo, al principio me costó mucho, ¿no? Me costó mucho el desarraigo, el separarme de mi familia, de mi comunidad. ¿Te tuviste que mudar? Me tuve que mudar para Minas. Antes no era como ahora en 40 minutos, 45 minutos estás en Barriga Negra. Antes demorábamos 4 o 5 horas en llegar, los caminos no eran como los de hoy, las comunicaciones tampoco. Me acuerdo que de acá a Barriga Negra, que son unos 60 kilómetros, solamente había un teléfono que era en la casa de mi abuelo Nilo, y después había otro en el Tarumán, y después en Mariscala y en Polanco. O sea, no era como ahora que la conectividad te deja más cerca de todos, que hasta podés viajar, vivir a 50 kilómetros y viajar a estudiar o viajar a trabajar. Así que fue una época que la sufrí, porque los viernes siempre igual me iba para Barriga Negra, y los domingos me volvía. Y cuando empezaba a bajar los cerros, porque rumbo a Barriga Negra tú vas subiendo cerros, sí, hasta que después empezás a bajar y llegás al valle donde yo me crié. Y a la inversa, ¿no? Cuando venís al pueblo, vas subiendo los cerros y después cuando empezás a bajar, empezás a ver las luces. Ay, era una angustia cada vez que volvía y que dejaba mi gente, dejaba mis querencias. Después, obviamente, empecé a conocer Minas, empecé a integrarme más a la sociedad acá, que es bien diferente del resto del departamento, ¿no? Y bueno, nos empezamos a amigar con esta linda ciudad. Y además de estudiar en el liceo, ¿desarrollabas alguna otra actividad siendo adolescente? Estudiaba guitarra. ¿Guitarra? Sí, con Lice Acosta, un gran profesor de guitarra, una gran persona, alguien que marcó cosas lindas en mi vida. Y Ulises Peña era el que año a año, como a muchos, nos tomaba los exámenes, me acuerdo. Sí. Estudiaba guitarra e inglés también. Inglés también. ¿Y después los estudios terciarios? Terciarios no hice, yo hice estudios técnicos
Yo tenía 18 años, creo que fue cuando llegó Camila a mi vida, entonces... También muy jovencita. Muy joven, la verdad que yo ya me sentía grande, asumí mi responsabilidad como tal. Los 3 primeros años de vida de ella, y enseguida llegó su hermano también, porque se llevan un año de diferencia, yo dejé de estudiar y después me puse a estudiar para enfermera. Entonces hice una carrera técnica de enfermería y ahí seguí el camino de la salud, no hice estudios terciarios. Sí, sí, que todo el mundo conoce tu trabajo en el hospital. En el hospital, como enfermera primero y como instrumentista de bloque después, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste ejerciendo? Y estuve ejerciendo hasta 2 meses antes de empezar a trabajar como senadora. Así que trabajé mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho tiempo. En el interín también hice otras cosas, ¿no? Muchas. Entre otras, fui 5 años directora de servicios sociales de la Intendencia de La Valleja. ¿En cuál gobierno? En el segundo gobierno de Herman Vergara, del 2005 al 2010, fui directora general de servicios sociales. Bueno, y ahora nos vamos a entrar un poco en la parte política. ¿Cuándo empezó tu militancia por el partido? ¿Siempre por el Partido Nacional? Sí, siempre por el Partido Nacional. En verdad, como ya te lo comenté, nací en el 70, así que toda mi niñez y mi adolescencia, prácticamente mi primera adolescencia pasó en dictadura. Claro. Y entonces no existía esto que todos conocemos. Yo no me crié, ni ninguna de la gente de mi generación se crió viendo elecciones, ni gente militando, ni comité de abierto, todo eso no existía. Así que en el 84, en esas elecciones, yo tenía 14 años. Y me acuerdo que fue una ebullición aquello. Todo el mundo militaba en todos los partidos. Venía, el dirigente del Partido Comunista, íbamos todos a ver el acto político. Venía Pacheco Areco, íbamos todos. Era una novedad para los jóvenes. Para todos. Sí. Para todos. Era una alegría volver a poder tener un mitin político, que en una plaza pública hubiera un lugar donde todos nos reuniéramos y hubiese alguien que hablaba, que decía un discurso. O sea, no existía eso antes. Yo no me crié en una sociedad donde eso existía. Claro. Entonces, era bien lindo, porque me acuerdo de Michelini, que era jovencito y no era de Frente Amplio en esa época, era del partido independiente, Nuevo Espacio. Y se tiraba candidato a presidente, y era tan lindo, y todos íbamos, ¿viste? Éramos toda la gurizada, ¿viste? Iba a los distintos actos. Pero obviamente yo ya era blanca. Era blanca. Sí, porque tanto mi abuelo materno como mi abuelo paterno, toda mi familia, tenía una fuerte raíz blanca, herrerista, en mi caso, porque mi abuelo materno fue el que me inculcó mayormente la corriente, la ideología, la fuerza política y el por qué y para qué ser blanco, ¿no? Entonces, me acuerdo en esa época la lista 70 de Santo Insaurralde, que obviamente 84, ¿no? Hasta mi bisabuela salía en las caravanas, o sea, era una fiesta de la democracia, y ahí empecé a sentir eso de, qué bueno, qué felicidad poder ser parte de esto. Y pasaron muchos años, ¿no? Muchos años antes que yo empezara a militar, pero la esencia del por qué y para qué trabajar en política la obtuve de mi familia, la obtuve. Sí, claro, de la casa. La vocación de servicio, el siempre ayudar al otro, el si uno tiene un pedacito de pan y vos no tenés nada, bueno, lo repartimos, comemos un pedacito cada uno y acá se comparte. ¿La militancia cuándo empezó? ¿Con la lista 400? Aquella no, la militancia empezó antes. La militancia empezó el día que en la calle Herrera, mi primer voto fue para la calle Herrera en el 89. Claro. Así que la primera vez que voté tuve la felicidad de que mi candidato fue electo presidente de la República. Hace rato que voté. En el 90. Sí. En el 90 asumió. En el 90 asumió. Voté en el 89.
Y en todo ese periodo, del 89 al 94, yo me dediqué a criar a mis hijos y a estudiar y a formarme y empezar a trabajar. Fue un periodo de formación personal, de ir criando a mis pequeños y de empezar a trabajar. Cuando termina el periodo de gobierno de la calle Herrera, en verdad yo solamente era como un militante de a pie que va, agita, vota, lo siente en el corazón, pero que nunca había entrado a un comité político, jamás. Los políticos iban a la casa de mi abuelo, Claro. El entonces electo intendente Leis, iba siempre a la zona donde yo soy, siempre se reunía con los vecinos, pero nosotros no íbamos a un comité político. Cuando en la calle Herrera, me acuerdo como hoy, estar mirando la tele en blanco y negro, esa chiquita, y me acuerdo cuando él deja el gobierno, entrega la banda presidencial a Sanguinetti y se va caminando hacia el directorio del Partido Nacional. Lo tengo grabado, ese sentimiento de que quiero ser parte de que vuelva el Partido Nacional a ser gobierno. Quiero ser herramienta para que eso pase. Yo tenía 24 años, ¿no? Ya tenía a Rodrigo y a Camila, que ya eran más grandes. Tenían 5 o 6 años. Y en mayo del 95, conozco a la calle Herrera. Después que deja la presidencia, la primera vez que él vuelve como militante a La Valleja, que fue medio enseguida, él dejó en marzo, creo que en mayo ya estaba acá, ahí lo conozco en persona y ahí por primera vez empiezo a militar. Y ahí empieza mi compromiso con lo que yo creía que era mejor para mi país y para mi gente y para nuestro La Valleja. ¿En qué lista fue? Ahí empecé a militar en la juventud de la lista 11, que en ese entonces estaba el doctor Gallinal acá en La Valleja, que era el representante de la calle Herrera, acá. Así que ahí empecé a militar y quien me abrió la puerta para empezar a generarme un espacio de militancia dentro de la lista 11 fue nuestra actual intendenta, Adriana Peña. Y bueno, y en ese periodo que pasó mucho tiempo ahora para que haya otro Herrera. Otro Herrera, porque bueno, también. ¿Por qué es Herrera? Claro, el bisabuelo también marcó una época muy, muy importante en la política. Tan importante que tiene la ideología propia. Cuando tú ves el accionar de la calle Herrera, el accionar de Luis Alberto Lacalle Pou, ves Herrera. Ponle el nombre que quieras. Yo soy del sector Aire Fresco que formó Luis Lacalle Pou. Y cada vez que veo a Lacalle Pou y cada vez que veo su accionar político, ahí está la esencia de Herrera. El cuidar al más vulnerable, el darle la mano al que menos tiene, el pensar por todos, no solo por algunos, sino por todos. Ese era Herrera. Que en la calle Pou también los cimientos están de Julita Pou. Sí, que cuando fundó el sector, la lista 400, bueno, con Acción Solidaria. Acción Solidaria con Beatriz Argimón. Sí, con Beatriz. Bueno, y después de eso... En verdad la lista 400 fue fundada en Montevideo por representantes y dirigentes de los blancos independientes, claro, no de revistas, por Washington Beltrán, por toda esa gente que además eran wilsonistas, ¿no? Y la 400 se transforma en el pilar fundamental después también de Aire Fresco, el sector de Luis, ¿no? Sí. Entonces, como que ahí se conjuga la savia nueva con la historia fuerte del partido en el país. Y bueno, y todo ese, desde el arranque de la militancia que conoces inmediatamente a la calle Herrera, hasta, después todo el desarrollo político, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué pasó en el medio? En el medio pasó que en el 95, cuando la calle Herrera deja la presidencia, que empiezo a militar realmente,
La campaña del 98-99 fue muy intensa, yo milité muchísimo dentro de la Juventud Herrerista, dentro de lo que era la lista 11 en ese momento. En el 99 se gana acá en La Valleja la Diputación y en el 2000 se gana la Intendencia por parte de este sector. Y Pancho Gallinal también queda electo senador por el sector que trabajábamos con la calle Herrera, ¿no? Pero bueno, por esas decisiones que toman en la vida, Gallinal, Vergara y su gente deciden formar correntada wilsonista y separarse del herrerismo. Que en verdad quienes habían llevado a ganar la elección aquí en La Valleja, de la Diputación y la Intendencia, era la fuerza herrerista, ¿no? Gallinal había ido incorporando adentro de lo que era la 11 todos los grupos herreristas en una sola columna. Pero después de llegar, él y Vergara dicen, no, nosotros nunca fuimos herreristas. Entonces hubo un grupo, sobre todo de gente joven, en los cuales me incluyo, que no compartimos esa visión que ellos tenían. A ver, en verdad, la calle Herrera era la fuerza motora de este movimiento a nivel nacional y a nivel departamental, y era bajo la confianza de su gente que Gallinal y Vergara habían llegado a la Diputación, al Senado y a la Intendencia. Entonces yo me sentí traicionada en ese momento. Me acuerdo de llamar a la calle Herrera y pedirle una reunión. Él es una persona muy lineal, ¿no? No hay muchos intermediarios para hablar con él, nunca los hubo. Así que me fui a hablar con él y le pregunté si estaba al tanto de lo que estaba pasando acá en La Valleja. Año 2000, ¿no? Y él me dijo que no. ¿Qué pasa? Entonces le manifesté lo que yo había vislumbrado que sí estaba pasando. Que después de ganar las elecciones nunca habían sido herreristas. Y que eran independientes y que... Entonces le dije, yo no sé qué va a pasar, no sé si esta gente va a salir contigo o no va a salir contigo, lo que sí sé es que yo soy de tu línea, yo soy herrerista, y así ande arriba de un burro repartiendo listas, yo voy a seguir trabajando por vos. Y así fue. Y así fue. Y así fue. Ahí viene una etapa donde realmente fue así. Los que habían llegado en nombre y con el apoyo de todos los que éramos herreristas al gobierno en el departamento, marcan su camino aparte, algo que yo no compartí, pero bueno, tuve que aceptar y empecé a juntar firmas para armar una propia agrupación o una agrupación propia política, que no es tan fácil, ¿no? Salir al descampado. A mí me decían, no, vos tranquila, vos venite a las reuniones que lo tuyo va a estar, pero yo no estoy por un cargo. Al propio Pancho, ¿no? Yo no estoy por un cargo, yo estoy por lo que creo y lo que creo que es mejor para mi país y lo que creo que es mejor para mi departamento. Y yo ahí tenía 30 años, 29 años, 30. Y era como, me dijo la calle Herrera, bueno, dice, vas a tener que ser candidata. Yo lo miré. ¿Sí? Y ahí se empezó a gestar todo lo que fue después este movimiento de reflejo en La Valleja, ¿no? Al año y medio más o menos, la calle Herrera me presenta a Luis Lacalle Pou. Luis había sido electo en el 2000, sí, diputado por Canelones. Y nada, enseguida empezamos a trabajar juntos. Él trabajando desde Canelones apoyaba nuestro trabajo acá y cantidad de problemáticas que los vecinos nos manifestaban y en distintas partes del departamento, Luis las canalizábamos a través de Luis, ¿no? Y la verdad que
me pongo a mirar para atrás y parece que fue ayer, pero en verdad ha sido un largo camino hasta el día de hoy, donde siempre en repecho o en bajada he estado 20 años. en el lugar que creo que es mejor para todos y no solo para mí. Bueno, y la época de las candidaturas, Sí. el Senado, Sí. ¿cómo fue esa época? La de la propuesta de ser senadora, después el llegar al Senado. La verdad que fue algo muy emocionante. En verdad, el primer mojón fue en el 2009. En el 2009, yo ya te comenté hoy que entre el 2005 y 2010 fui directora general de Servicios Sociales, porque en esa elección, que yo ya tenía mi propio grupo político, en lo departamental apoyé la reelección de Herman Bergar. Y trabajé esos 5 años en la Intendencia. En el 2009 ya comparecimos juntos con Luis a nivel nacional, se empezó a conformar Aire Fresco. Entonces hubo representación de Aire Fresco en La Valleja, El Maldonado, Florida, Canelones y Montevideo. Y logramos en la interna del Partido Nacional tener una representación en el directorio del partido. Ahí Luis iba a hacer la convención nacional y Luis me llama y me dice, mañana es tu cumpleaños, ¿no? Digo, sí. Dice, bueno, tengo un regalo para hacerte. Dice, vas a ser mi suplente en el directorio del Partido Nacional. Eso fue. Si hay un lugar que es de honor, que es de responsabilidad dentro del Partido Nacional como militante, es el directorio del Partido Nacional. Más, hasta el día de hoy hay una silla, la que usaba Herrera, no la puede usar más nadie, está atornillada ahí, quietita, en la mesa del directorio, tiene una historia, eso es impresionante. Entonces cuando Luis me llama y me da ese lindo regalo, la verdad que son de las cosas más fuertes políticamente que me han pasado, ¿no? Cuando llego a la convención, el día de la convención, me dice, ¿sabes qué? Te tengo una sorpresa. Y justo ese día era mi cumpleaños. Dice, yo voy a ser tu suplente, me dijo. Tú vas a ser la titular. Yo me dije, no. O sea, me temblaba el caracol y la rodilla. No, me digo, pero no, es que yo siento que tiene que ser así. Que tú tenés que estar ahí. Y bueno, en verdad tuve 5 años como miembro del directorio en el directorio del Partido Nacional y fui la voz de Aire Fresco, fui la voz de Luis en el directorio en esos 5 años. En el 2014 Luis va a casa y me dice, mira, vamos a tener nuestra propia lista al Senado y si yo soy coherente conmigo mismo, tú tenés que estar ahí. Y bueno, tuve una, la verdad que feliz de haber tenido la gran oportunidad de amplificar lo que yo creo que es mejor para mi país, lo que es mejor para mis vecinos y generar cosas positivas y poner arriba de la mesa temas que de pronto están en el dolor de la gente o en la problemática de todos los días de la gente, pero que hay en ámbitos en los cuales esos temas no se tratan. Y bueno, cuando fui a asumir, lo que me pidió es que fuera yo misma. Necesito que seas tú misma. Y bueno, hicimos un gran trabajo en el Senado. Y bueno, tu hija también ha desarrollado una carrera política bastante importante. Sí, en verdad, cuando uno trabaja, mis hijos se criaron trabajando conmigo en política. Eran chiquitos y salían a militar, salían a repartir listas, salían a poner carteles, salían a hablar con la gente, siempre fueron parte. A ver, casi que nos criamos juntos, ¿no? Porque claro. Yo era muy joven cuando los tuve y en verdad está muy bueno que un hijo también ame lo que hace su padre o su madre. Eso habla bien
de la comunión familiar que hay. Entonces, cuando uno trabaja por el bien común y sus hijos también se enamoran de trabajar por el bien común, es muy bueno. Porque en verdad en vez de ser una carga para la sociedad, son un bien para los demás. Y eso es lo que yo como madre siempre aspiré, que mis hijos no solamente fueran felices y que tuvieran un buen porvenir, sino que también fueran un bien hacia los demás. Te voy a preguntar por tu referente política, me imagino que va a ser bastante obvia la respuesta, pero igual te la voy a preguntar. ¿Quiénes son tus referentes en política? Todos los Herrera, todo el nombre y apellido Herrera. Herrera, Luis Alberto Herrera, por supuesto, porque desde muy joven aprendí a conocer a ese Herrera, que no siempre fue un señor mayor, sino que tuvo una impronta, le dio una impronta especial a la vida republicana de este país. Obviamente, Luis Alberto Lacalle Herrera, que fue mi guía político, fue mi mentor político desde siempre. Yo recuerdo mi abuelo, Nilo, que su abuelo lo llevaba a ver a Herrera y tenía recuerdos muy vívidos del compromiso de Herrera y del compromiso de su propio abuelo con la patria. Y eso me fue dado por mis mayores, me fue dado por mis padres, me fue dado de corazón. Y después por razón, cuando me puse a estudiar un poco cómo era el tema de la historia de mi país, la historia de mi tierra, no tuve más opción que ser nacionalista y herrerista, ¿no? Y después tus referentes son esos, pero ¿qué es lo que más te atrae de la política? El servicio. El poder ser parte de que las cosas buenas pasen. Yo no soy persona que me pueda quedar en mi capullo tranquila cuando veo que hay vecinos que están sufriendo o que tienen distintas problemáticas y por distintas causas no encuentran el camino o no tienen dónde amplificar su voz. En verdad, ese ha sido siempre mi motor, ¿no? Mis manos se entrenaron para curar tempranamente. Y no es porque no tuviera otra cosa para hacer, sino porque lo elegí y porque así lo sentía. Y la política para mí es eso, es ayudar, es curar. ¿Y qué te frustra de la política? Ahora aprendí a que no me frustra nada, porque empecé a comprender que en la medida que uno tiene una buena intención y una buena motivación sobre un determinado tema, las puertas se empiezan a abrir y se empieza a generar algo bueno en ese sentido. Quizás no sea algo que yo pueda lograr de una que se haga, pero sí puedo empezar a abrir un camino de conciencia y de discusión sobre el tema. Y bueno, eso es bueno. Antes me enojaba a veces, me frustraba cuando por ejemplo en el Senado veía que había un bloque tan fuerte del otro lado que no te dejaba ni siquiera te tenían en cuenta una opinión, otra visión, nada. Cuando me di cuenta que desde el momento que uno empieza a amplificar una idea, a tener una intención y exponerlo, ahí ya se empieza a abrir un camino para buscar una solución o una atención sobre ese problema. Y bueno, para ir cerrando, Carol, contanos por quién estás acompañada en la candidatura, en la plancha política que fue votada el 20 de diciembre. El 21. 21 de diciembre fue. En la plancha estoy acompañada por 4 suplentes. Mis suplentes tienen una composición paritaria que naturalmente se da así en todas las listas que integro acá en La Valleja, ¿no? Hay muchas mujeres militando y es lindo que eso pase. Mi primer suplente es Eliana Zugaray, una joven militante política que está haciendo un gran trabajo dentro de la lista 51.
Eliana está por recibirse de abogada, pero tiene esa cosa que hay que tener de querer ser servidor público, y eso me parece muy importante. Después, mi segundo suplente es Martín Rex, de José Pedro Varela. Martín también es alguien nuevo en el tema político, en la militancia, pero no en el tema social. Martín es de José Pedro Varela, está muy involucrado en los temas de desarrollo social y económico en José Pedro Varela. Es alguien que tiene una visión muy linda desde el punto de vista de cómo generar fortalezas en la comunidad para que todos estén mejor, y estoy muy feliz de tenerlo en el equipo. Después está Alejandra Pereira, que es profesora en Solís de Mataojo, es oriunda de Solís de Mataojo, vive en Solís, trabaja con jóvenes, trabaja con niños, es una persona muy linda que hace muchos años que milita en política, pero que ha hecho un gran impasse en esto de la militancia activa, y yo quiero, y por suerte me dio el sí a ser parte nuevamente de esta propuesta política. Sé que va a traer una visión muy, muy renovadora y muy fuerte de su lugar, de la educación, a nuestro trabajo. Y por último tengo a Daniel Antúnez. Daniel Antúnez es médico, deportólogo, un hijo de la ciudad de Minas, muy querido, una persona que con muchísimo esfuerzo logró llegar a conseguir sus metas, que cría una gran familia, que es una excelente persona, que es amigo de la vida, porque en tiempos cuando la vida es difícil, encontrar amigos hace que sean para toda la vida. Y bueno, con Daniel hay un vínculo de confianza muy fuerte, y también es nuevo en la militancia activa, porque antes, por las actividades que desempeñaba, no podía estar, pero hoy sí, y es parte también del equipo. Algo que caracteriza mucho tu candidatura es el apoyo que has recibido de sectores que no son blancos, de militantes, dirigentes que son parte de otros partidos, pero que han decidido apoyar y seguir la línea que se ejecutó a nivel nacional de la Fuerza Multicolor, y acá en La Valleja sos la representante de la Fuerza Multicolor. Sí, la verdad que estoy muy feliz en esta etapa política que estoy viviendo, porque es lo que genera cuando te reunís con vecinos, con amigos, con dirigentes de otros partidos políticos, con otras visiones totalmente diferentes, pero lográs una comunión de sentimiento y de buscar poner energía en lo que nos une y no en lo que nos separa. Es muy lindo. Y lo que se ha dado en esta candidatura que estamos llevando adelante por la Intendencia Departamental es eso, ¿no? Es una gran comunión entre compañeros del Partido Nacional de distintos sectores, como puede ser el sartorismo, que nos están apoyando, dos agrupaciones fuertes del sartorismo nos están apoyando también, la agrupación de la doctora Peña, que tiene una historia muy importante, y eso se amplía y se fortalece con un gran apoyo del Partido Colorado, de Cabildo Abierto y de dirigentes importantes también del Frente Amplio. Importantes a nivel barrial, importantes a nivel comunitario y en el contacto con la gente. En el contacto con la gente. Así que estoy muy feliz de esto que está pasando. Esta gran fuerza multicolor aquí en La Valleja creo que viene a dar respuestas a ese sentimiento que todos tenemos de sentirnos representados en un gobierno. Hay etapas que van pasando, y yo creo que la que viene ahora es una etapa multicolor. Y acá en La Valleja tenemos la posibilidad de tener una etapa multicolor ampliada, donde integramos también visiones, pensares y sentires de vecinos del Frente Amplio a nivel de dirigentes, a nivel votantes, a nivel de representantes barriales que nos están apoyando. Entonces, es mucha la responsabilidad que tenemos, pero sí el compromiso es generar un gobierno departamental donde todos estemos representados en el hacer, que estemos representados en la Junta Departamental, pero que también estemos representados en el Ejecutivo Departamental.
Entonces, esto es un antes y un después, que viene de la mano del gran cambio que tuvo el país en noviembre pasado con el balotaje, que tiene el país ahora por delante con este gobierno nacional multicolor, de la mano con esta fuerza multicolor aquí en La Valleja. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos en el próximo perfil.